Hoy tenemos una jornada completísima y extensísima. Como todos los domingos, hay 15 juegos y no solo eso, sino que los juegos se extenderán desde las 11:35 hora del este de Estados Unidos hasta las 10:30 en ese mismo uso horario. Para completar, parece un Opening Day, ya que casi todos los equipos van con las mejores piezas. Lástima que Hunter Brown no picha hoy por los Astros de Houston. Sin embargo, va a estar, por ejemplo, Dan Wheeler ante los Rojos, Garrett Crochet ante los Nacionales de Washington. Por cierto, por los Nacionales debuta otro japonés, Shinosuke Ogasawara. Veremos cómo es esta nueva estrella japonesa. Skubal va contra los Guardianes de Cleveland, tratando de propinarles la barrida, al igual que en la serie que nombramos anteriormente. Los Yankees de Nueva York con Fry van contra los Mets, tratando de propinarles el escobazo. Solo Fry se interpone en esa misión de los Mets. Joe Ryan de los Mellizos de Minnesota va a tratar de hacer lo propio con Tampa Bay, quien va con una de sus mejores piezas. Se trata de Drew Rasmussen. Los Orioles de Baltimore, impresionantemente, tratarán de barrer también hoy a los Bravos de Atlanta en una de las mejores serie que se parece a una serie mundial. Los Astros de Houston tratarán también de acabar con los Dodgers de Los Ángeles, a quienes les ha ido muy mal en contra de ellos. Los Chicago White Sox demostrando que no son el peor equipo y tratarán de meterle 3 por el pecho a los Rockies de Colorado. Hoy se da también una serie interesante o un juego interesante donde Brandon Woodruff, uno de los mejores pitchers de su generación, pero plagado de lesiones, todavía joven de 32 años, va contra los Miami Marlins, y Edward Cabrera, que por cierto a mí me luce que va a ser cambiado porque lo están cuidando mucho, pero mucho. Por si fuera poco, San Francisco enfrentará a los Atléticos con el difícil Jacob López, y los Chicago Cubs con Matthew Boyd, quien está lanzando muy pero muy bien este veterano, se enfrentarán a San Luis buscando de ganarle la serie. En cuanto a nuestras recomendaciones para el picheo en el día de hoy, se va a tratar en primer lugar del pitcher de los Azulejos de Toronto, Kevin Gausman. Toronto tratando de seguir sacando ventaja en el este de la Americana, va contra los Angelinos de Los Ángeles con Ty Anderson, quien es de sus mejores piezas. Gausman a tratar de buscar la barrida. Otros que buscarán la barrida, y aquí está nuestra segunda recomendación en picheo para el día de hoy, se trata de George Kirby, quien va contra los Piratas de Pittsburgh. Por cierto, Seattle le ha dado en la serie a los Piratas de su misma medicina. Le han aplicado hasta ahora 2 blanqueos y hoy van por el tercero. Paul Skenes a tratar de ganar. Le cuesta muchísimo, puesto que los Piratas no batean, y solo estará lanzando probablemente tan solo 5 innings. Kirby intermitente, pero tiende a mejorar, y Gausman es una montaña rusa, pero creemos que hoy lo va a hacer muy bien para seguir dándole ventaja a los Azulejos en su división. Nuestra alineación sugerida para el día de hoy estará conformada de la siguiente manera. En la receptoría, Agustín Ramírez de los Miami Marlins. En segunda base, conformando el dúo dinámico, Otto López. En primera base, otro dominicano, Vladimir Guerrero. A ver si hoy demuestra que pudiera ser el más valioso. Yo particularmente lo señalé en principio para ello. No creo, está muy lejos de ello. No está justificando para mí hasta ahora el contrato, aunque fue elegido como primera opción para el Juego de las Estrellas. En el shortstop, otro de los Azulejos de Toronto. Este sí está revitalizado, Bobby Chet, también de los Azulejos. En tercera base, el venezolano Eugenio Suárez, injustamente no elegido para el All-Star Game. Esperemos que lo incluyan
de manera directa o esta noche lo sabremos. Y igualmente lo quisiéramos para James Wood, que se lo merece más incluso que algunos de los que están. En los outfielders tendremos a Trent Grisham de los New York Yankees y a Cody Bellinger, que nunca lo dejamos fuera. Los Yankees hoy tratarán por todos los medios de frenar, y con su pitcher estelar Fried o Fried, de frenar a los Mets de Nueva York. Otro con ribetes de más valioso, estamos hablando de Riley Green en el outfield, y también de los Tigres de Detroit, Spencer Torkelson, que por cierto empujó la única carrera de los Tigres de Detroit el día de ayer para ganar 1-0 como bateador designado. Esto ha sido todo. Pasen un domingo maravilloso en familia y bueno, y tenemos béisbol para todo el día. Bendiciones.